Buenas tardes a todos los presentes, ya sea físicamente o de manera electrónica, aunque esos que están presentes también, pues es una presencia más de más allá, pero están también con nosotros. Gracias por vuestra asistencia, como comentábamos ahora Neri y yo, pues una abundante presencia, ya dice que por el tema, yo digo por el tema y por la persona que nos va a impartir la conferencia, indudablemente. Esto es un gran honor, es decir, me honra el que podamos contar con Neri. Cuando lo solicitamos, ella no suele poner muchas resistencias. Lo único que está tan ocupada que a veces cuesta trabajo encontrar el hueco, pero ella está disponible. Y luego, pues bueno, esto también es habitual, que ella atraiga bastante público. Ella comenta los temas, bueno, uno de los temas de los que está hablando últimamente tiene que ver con el asunto tan controvertido de lo no sé qué trans. Hoy vamos a documentarnos también sobre ese asunto. Es un tema de lo relacionado con el título genérico de este año. Recordad, ya es en torno a la identidad. O sea, que es la identidad tiene tantas vertientes y tantas posibilidades que indudablemente la identidad de género es una de las más destacadas. Ya se le ha dado algún enfoque en el título, que no en la línea de lo que vamos a tratar hoy. Neri Daurella Nadal es Daurella. Sí, es Aurella. Algunas veces que me han dicho Daurella, digo, bueno, no, vale, será Daurella. No, gente que no te conocía. Neri Daurella, de Nadal, es psicóloga clínica, psicoanalista, miembro de la SEC, es decir, la IPA, y de IARC. Miembro de honor del Instituto de Psicoterapia Relacional, aquí presente en gran medida, en los asistentes. Ha sido profesora durante 30 años de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. En la actualidad es profesora y supervisora en el Máster de Psicoterapia Psicoanalítica del Instituto Universitario de Salud Mental, que pertenece a la Fundación Vidal y Barraquer de la Universidad Ramon Llull, y del Máster en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional de ahora Relacional IPR Madrid. Coordina seminarios de la SED. Entre sus numerosas publicaciones, nosotros nos gusta citar aquella que tiene con nosotros, es la de Falta Básica y Relación Terapéutica, donde elabora muchos aspectos de gran interés sobre el pensamiento de Bali. Es la colección del pensamiento relacional número 9. Entonces, bueno, es una gran autora. También ha publicado varios artículos en nuestra revista, Clínica de Investigación Relacional, y le doy las gracias encarecidamente por este honor que nos hace con su presencia. Neri, cuando quieras. Muchas gracias. Un comentario. Se os ha pasado una hojita porque Sí. precisamente como no va a haber un PowerPoint, ella me dice que el año pasado tampoco utilizó un PowerPoint, yo creía que sí, estaba convencido, pero es que la memoria nos engaña. Porque ahí tendréis una documentación complementaria que os puede venir muy bien sobre el tema de hoy. Sí. Bueno, muchas gracias. Y estoy muy contenta de estar aquí y de que haya tanta gente y tanta gente online. Entonces, este papelito que os lo he pasado y que también han recibido los que están online, es precisamente porque cuando yo vaya haciendo alguna referencia al no haber PowerPoint, pero aquí podéis ir siguiendo a lo que me refiero y luego lo podéis mirar en casa tranquilamente, porque tanto hay artículos o etcétera, como vídeos, por ejemplo, que son interesantes también de que los podáis ver, ¿no? Entonces, yo estoy aquí precisamente hace un par de años hablando el título de la conferencia fue Infancia y Adolescencia Trans, cómo abordar una nueva confusión de lenguas sin hacer daño. Por ejemplo, en la lista de referencias que os he dado tenéis el link de YouTube donde podéis encontrar esta conferencia, porque hay como una continuidad de lo que voy a hablar hoy en relación a lo que ha sido las veces anteriores, ¿no? Esto fue hace un par de años. El año pasado también volví con el tema, pero lo titulé Disforia de género de inicio rápido, perspectiva desde el psicoanálisis relacional. También lo encontráis en YouTube del canal de aquí, de Agora Relacional. Y este año también siento que mi conferencia va a ser en continuidad con
al llamarlo identidades efímeras, lo he conectado con el ciclo que estáis dando este curso en torno a la identidad y en continuidad con las dos conferencias anteriores y concretamente con la del mes de enero, que ha sido de Raúl Gutiérrez sobre la crisis de identidad en la adolescencia. O sea que pienso que esto, lo que voy a decir hoy, se sitúa en continuidad con todo esto. Bueno, entonces, a ver, para tratar de comprender desde una perspectiva biopsicosocial relacional, ¿no?, a nuestros adolescentes y lo que he llamado sus identidades efímeras, diríamos que partimos de unas ideas básicas que la mayoría de los psicólogos tenían muy claras hasta hace unos años, creo yo. Podríamos decir que hasta finales del siglo pasado. Que, por ejemplo, digo cosas que os sonarán elementales, pero que el ser humano nace de la unión de otros dos, de los cuales está separado por una diferencia generacional y que a su vez están separados entre ellos por la diferencia de los sexos, que nace prematuro, si lo comparamos con otras especies animales, con una dotación cargada de potencialidades, pero en estado de absoluta dependencia, requiriendo amparo, necesitando ser protegido y querido. A los 2 meses tiene la capacidad de sonreír, pero si nadie le sonríe no la va a desarrollar. Que nuestro estado de desamparo nos hace vivir experiencias de angustia que solo se pueden contener gracias a la presencia protectora, identificante y erotizante de otro ser humano, la madre o la persona que haga la función materna. Que el nacimiento rompe el equilibrio anterior, la angustia de la falla básica deja huella y hace de la sensación de desamparo una posibilidad siempre latente, que el bebé muestra desde el principio lo que podemos llamar conductas de apego o vínculo y por miedo a perder el amor de sus padres irá incorporando sus valores y prohibiciones. Si se dan las condiciones suficientemente buenas, una buena genética y una buena epigenética, más una madre empática en un entorno favorable que permita la triangulación de manera no traumática, podrá haber un desarrollo psicofísico adecuado y el niño sentirá que cuenta con una base segura desde la cual explorar el mundo. Estoy diciendo cosas que seguro que todos sabéis. Si las experiencias de frustración son asimilables y la comunicación intersubjetiva entre esta primera tríada permite el acceso del niño al mundo de las emociones, este irá desarrollando un sentimiento de sí suficientemente estable y coherente, una autoestima consistente y la capacidad de mentalizar, es decir, de reflexionar sobre sus propias experiencias afectivas e intuirlas del otro sin confundirse. Al llegar a la adolescencia se produce una crisis de identidad, la transformación corporal propia de la pubertad, la irrupción imparable de la sexualidad y el cambio en la mirada de los otros rompen el sentimiento de continuidad anterior y el adolescente cuestiona sus representaciones autoidentificatorias, los valores y la visión del mundo que ha recibido de sus padres. En el mejor de los casos, al acabar este periodo, consolidará una identidad como adulto que le dé un significado propio a la vida, cierto reconocimiento del lugar que ocupa en el mundo para los otros significativos y un canal para su creatividad. La identidad se va construyendo a lo largo del tiempo en intercambio continuado con los otros. Si bien los primeros años son determinantes, el trayecto identificatorio va a durar toda la vida. El sentimiento de sí mismo supone un compromiso entre lo que es permanente y lo que cambia, entre un núcleo de identificaciones y representaciones originario y las recomposiciones que requieren los nuevos encuentros. Y esto implica la elección de nuevos vínculos y el duelo por la pérdida de otros. Hasta aquí he descrito lo que sería un panorama óptimo. Pero si he escogido este tema hoy es precisamente porque me preocupan las condiciones menos óptimas que se dan en nuestro mundo actual, con consecuencias negativas para que se dé este proceso de desarrollo y construcción de la identidad personal. Lo cierto es que nuestro mundo está cambiando a toda velocidad y se dan muchas dificultades para lograr una relación armoniosa, una integración progresiva y enriquecedora de lo conocido y lo nuevo, lo de casa y lo de fuera, lo tradicional y lo posmoderno, de la generación de los padres y la de los hijos. La sociedad se está transformando a un ritmo acelerado y los psicoanalistas nos encontramos con una clínica bastante diferente de la que se encontró Freud.
Él vivió en una época y en un lugar donde predominaba la familia patriarcal, jerárquica y autoritaria, y cuando se puso a investigar sobre los orígenes de la neurosis, descubrió que un factor muy determinante era la represión de todo lo relacionado con la sexualidad y la agresividad. Pero la familia de la época freudiana ha evolucionado mucho y se han producido cambios sociales que inciden directamente sobre los sistemas de crianza y su influencia en las vivencias de identidad y alteridad, y en último término en la salud mental de las personas. Entonces podemos citar todos estos cambios, es repasar algo que ya sabéis, citar cambios en diferentes niveles. Por ejemplo, en el nivel familiar ha habido la incorporación masiva de la mujer al trabajo fuera de casa, cambios en las formas de crianza, cambio de roles y paso a segundo término de la identidad de género. Ahora es como más importante el yo soy yo que el yo soy el hombre, yo soy la mujer. Menos estabilidad familiar, más separaciones y divorcios, familias reconstituidas que aportan hijos de parejas anteriores, nuevos tipos de familia, parejas homosexuales o familias monoparentales con hijos de padre conocido o desconocido, menos presencia de la familia extensa, abuelos, tíos y primos, etc. En lo laboral, las exigencias de la libertad del mercado laboral actual, las crisis, miedo a quedar obsoleto, a ser prescindible, la competencia, la disponibilidad, la movilidad, la inestabilidad actual, hacen difícil mantener la estructura de crianza contenedora necesaria para un buen desarrollo. Los padres y madres estresados, absortos en el trabajo, sin tiempo para escuchar a los hijos, charlar o jugar con ellos, niños colocados precozmente en guarderías o enchufados a las pantallas, a través de las cuales les llegan imágenes inapropiadas para su momento evolutivo, o agobiados con muchas actividades extraescolares supuestamente formativas, pero inasimilables. En cuanto a lo educativo, la extensión de la educación obligatoria para todos hasta los 16 años, que por supuesto es una mejora clara respecto a épocas anteriores y a otros países donde persiste la explotación laboral de los niños, pero no está dando los resultados que se pretendían. Hay un elevado índice de fracaso escolar, habéis visto el informe PISA últimamente, grandes dificultades de los profesores para poder estimular la función reflexiva en los alumnos, detección de nuevas patologías como el TDAH, la impulsividad, el paso al acto, una agresividad destructiva, las dependencias de sustancias y las dependencias de medios de comunicación vehiculados por las nuevas tecnologías, o sea, los móviles, los chats en Internet, las redes sociales, etc. En cuanto a lo científico-técnico, los avances de la ciencia tienen efectos muy positivos que todos conocemos. Por ejemplo, la investigación permite que vivamos más años, que se curen enfermedades que hasta hace poco eran mortales de necesidad, etc. Pero también podemos vivirlos como una amenaza. Sentimos ambivalencia ante los avances científico-técnicos que ahora permiten cosas como, por ejemplo, la clonación o alargar la vida en un estado semivegetativo, o los efectos de según qué intervenciones quirúrgicas o químicas en el cerebro, por referirme solo a los avances en la investigación en el campo de la medicina. No digamos cuando llegamos al campo de la investigación en terreno de la realidad virtual, con el pánico generalizado que ahora hay ante la aparición de la inteligencia artificial. Y en lo sociocultural, aquí podemos citar los efectos de la globalización, la presencia cada vez mayor de los otros en el mundo al que estábamos más o menos habituados, con todo lo que tiene de oportunidad para la fertilización intercultural, pero también para estimular los temores a la intrusión masiva, los sentimientos de amenaza de pérdida de la propia identidad, la lengua, las costumbres, los valores, ¿no? Con la consiguiente rigidificación de lo que llamaría Klein las defensas esquizoparanoides. Y a esto se añaden las imágenes insoportables que estamos viviendo ahora mismo de una nueva guerra fría que está explotando en guerras cada vez más próximas, no frías precisamente, como ejemplos Ucrania, Gaza, etc. Y tenemos una desconfianza cada vez mayor en que se imponga algo así como una legalidad a nivel internacional que nos proteja de tanta locura.
A esto se añade el clima de inquietud cuando la naturaleza nos está dando señales de que hemos ido demasiado lejos en la explotación irresponsable de sus recursos, con consecuencias más que palpables, ¿no? O sea, el cambio climático, el deshielo de los polos, la desertización, la falta de agua, etc. Entonces, supongo que también todos conocéis al filósofo y sociólogo judío polaco que bautizó este tiempo de incertidumbre como modernidad líquida. Sigmund Bauman, que murió en 2017, pero que escribió cosas completamente aplicables a lo que estamos pasando ahora, y describía este círculo vicioso en el que están atrapados los hombres y las mujeres que se deciden a tener hijos, por cierto, cada vez menos en nuestro entorno, en una sociedad desregulada como la actual. Se refiere al círculo vicioso a propósito de la asociación de felicidad y consumo. El padre o la madre, por ejemplo, que dedican parte de su sueldo a comprar la consola al hijo porque se sienten culpables al no dedicarle tiempo y le hacen el regalo, pero el modelo queda obsoleto pronto y se comprometen a facilitarle el siguiente, el último. Y para pagarlo necesitarán tener más éxito profesional, estar más disponibles para el jefe y usar un tiempo que quitarán a la familia. Bauman considera que están en quiebra los dos pilares sobre los que se articula una sociedad, que son la solidaridad y la confianza. En estos momentos, cito a Bauman, solo se construyen alianzas ad hoc, mientras dura la satisfacción. No existe la lealtad. Una cosa sirve solo hasta que sale la siguiente que la reemplaza. De la misma manera que las relaciones entre el yo y el resto son extremadamente volubles, lo mismo sucede para entrar o salir de una alianza, por ejemplo. La confianza es la base de las relaciones humanas y ahora no hay nada en que confiar. De hecho, se produce esto que digo, un círculo vicioso. La gente cree que las cosas son frágiles y quebradizas, que nada es permanente, y esto hace que se comporten como si todo fuera frágil y quebradizo. Y a su vez, esto hace que esta perfección acabe cumpliéndose, es decir, lo de la profecía autocumplidora, ¿no? Para Bauman, el liberalismo, tal y como lo definió Adam Smith, ha fracasado. Él esbozó la teoría de que, pese a que en las sociedades todo es mudable y nada es perfecto, y las circunstancias llevan al desorden, existía para el liberalismo la mano invisible del mercado que se suponía que iba a poner orden, ¿no? Acabaría poniendo orden. La gran recesión del 2008 demostró lo contrario. El mercado no es sabio, produce constantes problemas que es incapaz de resolver por sí solo. Otro principio que ha caído. ¿Y si no confiamos en el mercado? Entonces, ¿qué hacemos con nuestros ahorros? Se pregunta la gente. Y entonces, ¿por qué no optamos por vivir en el carpe diem? Esta es posiblemente una de las consecuencias de la crisis actual, ¿no? Otra consecuencia es la desaparición del sueño de la meritocracia. O sea, las desigualdades siempre han existido, pero desde hacía varios siglos se creía que la educación podía restablecer la igualdad de oportunidades. Esto mismo ahora está en crisis, esta creencia. Y muchos, por ejemplo, que han estudiado, que han tal, tienen trabajo, pero tienen un empleo muy por debajo de sus calificaciones. La sociedad líquida posmoderna impone el cambio y la aceleración constante, una precarización en las relaciones familiares y sociales y un consumismo desenfrenado en todos los niveles. Ofrece la ilusión de una libertad y una satisfacción sin límites. El individuo pierde puntos de referencia y pierde sentimiento de pertenencia y de seguridad. El riesgo es la insatisfacción crónica, el sentimiento de vacuidad, la pérdida de sentido y la soledad. Vivimos en el mundo de la obsolescencia programada, es un concepto que me gusta mucho, obsolescencia programada, que es la acción intencional que hacen, por ejemplo, los fabricantes de bombillas para que los productos dejen de servir en un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, la decisión de que hay bombillas que podrían durar mucho tiempo, y porque técnicamente es posible hacerlas, pero se programan para que tengan una duración menor y así hay que comprar otras, ¿no? Lo malo es que esta programación de la obsolescencia programada no solo se aplica a las bombillas, sino también a las personas y a los valores y al pensamiento.
Entonces, en este clima es el que están viviendo los adolescentes de la que se llama la generación Z, ¿no? Así es como conocéis el libro de esta señora, la psicóloga social norteamericana Jean-Marie Twenge. Por supuesto, en las referencias están todo esto que os voy nombrando, ¿eh? Ella lleva años investigando las diferencias entre generaciones en Estados Unidos, pero en Estados Unidos y en el mundo occidental, podríamos decir. Por lo que hace a valores, actitudes, objetivos en la vida y comportamiento sexual, ¿no? Entonces, si veis su último libro, Generations, que es de 2023, pues ella distingue una serie de generaciones que los califica con estos nombres, los silents, por ejemplo, pues yo sería de la última jornada de los silents, porque nací en 1945. Entonces, luego vienen los boomers, la generación X, los millennials, y luego la generación Z, que se refiere a los nacidos ahora, en este siglo, en el XXI. Entonces, esta Twenge constata que en Estados Unidos y en general, esto en los países del mundo occidental, que es un concepto muy exacto porque incluye países como Japón, Australia, que no son precisamente occidentales, pero que están como siguiendo lo que marca Estados Unidos. Pues dice que la generación Z, que la llama así, para referirse a que se ha pasado toda su vida con la conexión a Internet, o también los llama los Zoomers para referirse a la plataforma de videochat que usaron cuando hubo lo del COVID-19 para asistir virtualmente a clase, ¿no? Entonces, los Zoomers. Bueno, pues, y luego se ha implantado como para trabajar desde casa, para seguir las conferencias como esta desde online, etcétera, ¿no? Y entonces ella dice que, pese a que es una generación que podríamos decir que estaría súper conectada, pero en realidad dice que se caracterizan por ser, dice ella, menos rebeldes, más tolerantes, menos felices y mucho menos preparados para la vida adulta. Ella, os he resumido aquí un poco, es un libro que vale la pena de leerlo, pero resumiendo lo que ella viene a caracterizar, dice 6 características cuando ha hecho estudios estadísticos sobre jóvenes en Estados Unidos y en estos países. Primero, se extiende el concepto de fluidez de género. Como veis que tiene algo que ver también con lo que decía Bauman, ¿no? De la fluidez, de la modernidad líquida. Cuando dice, por ejemplo, cuando las encuestas realizadas 10 años antes preguntaban a los de la generación Z, que son los jóvenes de ahora, sobre los jóvenes trans, su opinión sobre los jóvenes trans, las respuestas más frecuentes eran: están confundidos, niegan su propia experiencia anterior, etc. Ahora dice, 2/3 de los encuestados se muestran muy favorables a la idea de que tienen todo el derecho a transicionar. Ahora es un tema más de derechos que otra cosa. Y se manifiestan excitados cuando un compañero de clase comunica que es trans, se celebra. Tienen un concepto de género como algo fluido, usan la terminología de se han dado cuenta de que su género es diferente al asignado al nacer, el vocabulario es asignado, no dicen a su sexo biológico. Y o son no binarios o usan las siglas NB, o son gender fluid o gender queer o demi-boy o demi-girl. Usan una terminología incomprensible para la generación de sus padres. También pueden ser agender, es decir, para significar que no se identifican con ningún género y consideran que es importante usar los pronombres correctos para referirse a ellos, es decir, he, him, she, her, o they, them para los que son no binarios. Cada vez más famosos de la generación Z gustan de vestirse ellos con faldas, ellas con atuendos estereotipadamente masculinos. Sé tú mismo, no tiene por qué haber solo 2 géneros. Esto es la primera característica que encuentra ella en esta generación. La segunda, se invierte la proporción de jóvenes que se identifican como trans. Esto es muy interesante porque es otra generación, otra diferencia generacional que es interesante, es que la mayoría de los boomers quiere decir los nacidos entre hasta 1965. Entonces, la mayoría de los que se identificaban como trans eran chicos que se identificaban como chicas. En cambio, en Estados Unidos hay unos estudios que se llaman el Behavioral Risk Factor Surveillance System,
o sea que es como una cosa en la que van vigilando cómo van evolucionando las formas de pensar, y etcétera, en las edades, según edades. Y cuando hacen encuestas sobre esto y plantean la pregunta, ¿se considera usted transgénero? Con 4 alternativas de respuesta. Sí, no, no sé, no estoy seguro. Pues entre 2014 y 2021, el número de jóvenes nacidos en la década del 2000 que se identifican como trans ha aumentado de manera exponencial, especialmente en lo referente a las chicas. Esto es la novedad. La mayoría de las respuestas de miembros de la generación Z que contestan que sí, son chicas, que se consideran trans, son chicas de nacimiento. En 2016 había más chicos y en 2021 el número de chicas es el doble que el de chicos. Esta misma tendencia se encuentra en el informe CAS, al que ya me referí en las conferencias anteriores, que es el que se hizo en Inglaterra para ver cómo estaba funcionando la clínica Tavistock y el servicio JITS en la clínica Tavistock. Y allí se observó la misma tendencia de aumento exponencial de chicas. Y en el informe que hicieron en Barcelona, en Cataluña, las feministas de Cataluña, sobre cómo funciona el Survey Transit, que es el que tenemos allí. Este informe se llamó De hombres adultos a niñas adolescentes, cambios, tendencias e interrogantes sobre la población atendida en el Survey Transit en Cataluña, entre 2012 y 2021. Es decir, que hay una tendencia, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en Cataluña, digo por decir algo próximo. Tercero, en lo referente a la orientación sexual, la tendencia es a que aumenten los que se identifican como gays, lesbianas o bisexuales. Si comparamos, por ejemplo, en 1950, cuando Alfred Kinsey, el sexólogo, calculaba que el 10% de la población norteamericana realizaba prácticas no heterosexuales, y casi siempre los estudiosos de la sexualidad se remitían a este porcentaje. Pero en 2021 el 16% de los jóvenes se identifican como LGB, o sea, no todo el paquete este LGTBI+, no sé qué, ¿no? Y asterisco y no sé cuántas definiciones, sino LGB, es decir, lesbianas, gays o bisexuales, que esto es una agrupación por la orientación sexual, no por la identidad. Entonces, si comparamos con cifras de 2015, de los 3 grupos, los dos primeros se mantienen estables, es decir, gays y lesbianas, más o menos misma proporción. El que ha aumentado más es el de bisexuales, y sobre todo el de mujeres bisexuales, más del doble de mujeres bisexuales en los últimos 6 años. En 2022, el 23% de las mujeres de la generación Z se identifican como bisexuales, el doble que las millennials, que eran el grupo anterior, 8 veces más que los de la generación anterior, la X, y 32 veces más que cuando yo nací. Entonces, en cuanto a la edad en que salieron del armario, hace años los adolescentes no solían dar el paso mientras eran estudiantes de instituto o estudios secundarios por temor al estigma o al acoso. No solían manifestarse antes de los 18 años. Pero ahora, según este mismo Youth Risk Behavior Surveillance Systems, en 2015 se identificaban como bisexuales 1 de cada 10 chicas y en 2021 1 de cada 5. O sea, ¿veis la tendencia común? 4. Tendencia a tener menos relaciones sexuales que generaciones anteriores, curiosamente. Entonces, en una época en que las relaciones sexuales no matrimoniales son muy toleradas en la mayoría de los círculos, en que los jóvenes tienen muchas oportunidades de conocerse vía Tinder o cualquier otra aplicación, en que los métodos anticonceptivos son muy accesibles, la comunicación electrónica es muy fácil, resulta que según los estudios de Twenge, los jóvenes Z tienen menos relaciones sexuales que las que tenían los de las generaciones anteriores, curiosamente, cuando tenían su edad. Entonces, 3 de cada 10, bueno, etcétera. No voy a dar todos los datos porque esto luego lo vais a poder encontrar, que es un poco aburrido repetir todas las cantidades, ¿no? Pero dice, en algunos casos no tener relaciones sexuales es una decisión consciente, incluso en algunos casos se identifican con la categoría de asexual. Vemos que hay esta cosa de meter todo en categorías,
está siendo como una cosa generalizada en estos momentos. Otros consideran que masturbarse con imágenes porno es un buen sustitutivo para el sexo en el mundo real. Otros tienen miedo a las repercusiones de las relaciones sexuales ocasionales con personas que luego pueden difundir imágenes en las redes. Cuando decíamos que falla la sensación de poder estar un poco tranquilo, ¿no? Y confiado, veis que todo esto como aparece. Quinto punto, tendencia a tardar más en crecer. De los jóvenes de la generación Z tienden a seguir viviendo en casa de sus padres más tiempo que los de generaciones anteriores. No solo esto, sino que tardan más en sacarse el carnet de conducir, en buscar trabajos remunerados, tener relaciones sexuales, ya lo he dicho, en comprometerse en relaciones de pareja y, por supuesto, en tener hijos. Es como si se alargara la adolescencia en comparación con las generaciones anteriores. Y, por último, tendencia a la depresión y la baja autoestima. En la generación Z se vive una crisis de salud mental. Entre 2011 y 2021, dice Twenge, se han doblado las cifras de depresión clínica. Y estos indicadores son muy anteriores al COVID-19. No se puede atribuir todo esto ha empeorado por el COVID-19, no. En 2021, el 30%, dice ella, de las adolescentes y el 12% de los adolescentes manifestaban síntomas de depresión clínica cuando respondían a las encuestas. Pero más significativos son los indicadores objetivos de esta tendencia, como son los ingresos en clínicas por autolesiones o por intentos de suicidio y los suicidios consumados. Las cifras que aporta Twenge son referidas no solo a Estados Unidos, sino a los países occidentales en general, son muy preocupantes. Entonces vamos a dejar ya las estadísticas y voy a hablar de cómo abordamos entonces las demandas que nos llegan de adolescentes que plantean su malestar concretamente en torno a su identidad de género. Entonces, llevamos un par de años en Barcelona reuniéndonos con unos cuantos colegas en un seminario que hemos llamado Investigación, Comprensión y Abordaje Clínico de la Disforia de Género desde una perspectiva relacional, para tratar de reflexionar sobre esta cuestión tan controvertida y compartiendo experiencias sobre los casos que nos llegan. Hay que pensar que los padres que contactan con nosotros no son padres que conocen perfectamente la existencia del servicio Trànsit, es decir, que del Institut Català de la Salud, que es el servicio oficial que funciona allí, pero recelan del protocolo que allí se aplica y que responde al modelo que ha sido hegemónico en el siglo XXI hasta ahora en varios países occidentales, que es el de un tratamiento exclusivamente transafirmativo, que no pone en cuestión la manifestación de la identidad que dice sentir el adolescente, que es incongruente con su sexo biológico, cuando pide que se le receten bloqueadores de la pubertad u hormonas cruzadas según la edad, a lo que eventualmente pueden seguir intervenciones quirúrgicas más o menos radicales, como pueden ser mastectomías bilaterales, faloplastias para las mujeres, extirpación de testículos y pene y vaginoplastia a los varones, etc. Entonces, siguiendo este modelo, este transafirmativo que es hegemónico, los bloqueadores de la pubertad se presentan como médicamente inofensivos y éticamente no problemáticos, hasta ahora. Y las hormonas cruzadas, la testosterona para las chicas que se sienten chicos y estrógenos para los chicos que se sienten chicas, se recetan muchas veces en tránsito después de una primera visita. Entonces, en realidad, esto es el protocolo que dicen en inglés fast track, o sea, rápido, que actualmente se aplica no solo en Trànsit, sino en bastantes clínicas de género de Estados Unidos y que se aplicaba hasta ahora, insisto, en varios países europeos. No es de extrañar entonces que haya padres que nos lleguen buscando una alternativa a este abordaje y que nos planteemos cómo ofrecerles un proceso más reposado y tranquilo, donde tratemos de explorar qué hay tras esta demanda, ofreciendo las entrevistas o las intervenciones profesionales necesarias, dando espacio y tiempo para la reflexión y teniendo muy presentes los inconvenientes de medicalizar de manera precoz a los adolescentes e intervenir en su cuerpo sano. Tratamos de iniciar un proceso. ¿Esto? ¿Sí? Sí, a ver qué tal. ¿Se oye mejor? No, pero es que creo que no.
¿Es aquí? No, no es de aquí. Ah, ¿no es de aquí? Es de aquí. Ya está. ¿Ya está? ¿Se oye bien? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues, Dicen por ahí que no, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Los del online? del fondo. ¿O los del fondo? ¿No se escucha? Ahora ya sí. Ahora. Vale. He levantado. Ahora empezamos con el acoplamiento. ¿Sí? ¿Ahora me oís bien? ¿Sí? Vale. ¿Sí? Bueno, entonces, tratamos de iniciar un proceso de reflexión y de exploración de los diferentes motivos de la identificación de género que pueden darse en él o la adolescente. Intentamos clarificar si tras una demanda de transición se encuentra una tentativa de solucionar un problema diferente. Tratamos de ofrecer una visión crítica de los estereotipos de género y de las expectativas poco realistas de lo que muchas veces conciben como la posibilidad de un cambio de sexo. Tratamos de aclarar la confusión muy extendida entre los conceptos de sexo y género. El sexo como lo que nos identifica como machos o hembras de la especie humana y el género como el conjunto de expectativas que se espera que cumplan los chicos y las chicas para sentirse integrados en nuestra sociedad actual, las características estereotipadas que se atribuyen a lo masculino y a lo femenino con las que les resulta difícil identificarse. Y buscamos en la relación con él o la adolescente explorar soluciones creativas a su conflicto de identidad. Al tomarnos en serio la exploración, como en cualquier otra demanda de un adolescente o una familia, vemos que cada caso es único, como es única la interacción de factores genéticos, ambientales, de dinámicas familiares y de influencias de los pares, amigos y conocidos presenciales u online. Partimos de la base de que la verdadera cuestión no es la demanda adolescente, que es la expresión de un auténtico malestar, sino la respuesta que le están ofreciendo algunos adultos, estos que con sus prácticas expeditivas ponen en peligro el desarrollo sexual de los adolescentes y en su mayoría chicas, los que alientan el tratamiento hormonal de por vida con organismos jóvenes perfectamente sanos o las mutilaciones quirúrgicas irreversibles. Sabemos que se puede cambiar de apariencia, pero no de sexo. Hace un par de meses asistí a un encuentro de psicoanalistas de lengua castellana que organizó la APM aquí en Madrid sobre el tema ¿Cómo escuchamos la lengua de la sexualidad hoy?, donde me gustó ver que éramos muchos los que compartíamos la preocupación por los adolescentes actuales. Alguien citó en esa jornada un artículo reciente de una psicoanalista francesa, Jacqueline Scheffer, que me resultó muy sugerente. Ya veréis, cito, digo, ¿por qué y cómo un rechazo de lo femenino tan banal en la adolescencia puede derivar en odio a lo femenino y llevar a una chica a según qué pasos al acto? Ya sabemos que todo empieza con el odio a la pubertad, a esa mutación que puede traducirse en ritos privados en los que el adolescente opera sacrificios sobre su cuerpo, se hace autolesiones o hace una anorexia mental. Muchas adolescentes que se declaran transgénero no han tenido antes la menor experiencia sexual o amorosa. ¿Sería un acto de evitación de lo sexual? Los binders, ¿no?, que estas fajas de contención para los pechos, los binders de contención y la extirpación de los pechos serían como un cinturón de castidad contemporáneo para evitar la seducción. Y puestos, estos son asociaciones libres que hace Jacqueline Scheffer, digo, puestos a asociar libremente, Scheffer se preguntaba, ¿el odio al cuerpo sexuado de la adolescente podría referirse al odio al cuerpo materno? Y querer cambiar el cuerpo sería como la realización de una fantasía de autoengendramiento como revancha contra una madre omnipotente. Cierro paréntesis. Y digo, ya sabemos cómo son los psicoanalistas cuando se dejan llevar por la asociación libre. Pero lo cierto es que es verdad que en todos los casos que hemos visto de chicas que consultan por sus dudas identitarias de género, el conflicto con la madre es muy evidente. Si me escucha un partidario de la terapia afirmativa, dirá que ya estamos patologizando, ¿no? Y sería cierto si yo generalizara hipótesis como las de Scheffer a todos los casos.
Pero precisamente lo que nos diferencia a los psicoanalistas relacionales, tanto de los psicoanalistas más especulativos como de los psicólogos que se limitan a aplicar el tratamiento transafirmativo, es que nos mueve lo que llamó Lichtenberg, por citar un relacional, lo que llamó Lichtenberg a spirit of inquiry, ¿no? Un espíritu de investigación, de indagación, un espíritu de indagación, en su libro de 2002, perdón, refiriéndose a la actitud característica del psicoanalista relacional contemporáneo, que se basa en los resultados de la investigación más reciente sobre el desarrollo infantil, que explora el nicho ecológico de la díada infante-cuidador y examina el salto evolutivo que permite que se dé la comunicación en modo verbal y no verbal entre los seres humanos. Ahora sabemos que los humanos tenemos una capacidad única para profundizar en la intercomunicación a través de la escucha, de la empatía, del esfuerzo por descifrar las motivaciones que se encuentran en los mensajes que nos enviamos mutuamente, ¿no? Y también tenemos muy en cuenta los resultados de la investigación sobre el apego, que evidencian el vínculo entre relaciones cruciales y comunicación. Pero para nuestra sorpresa, este espíritu de indagación desde hace unos años no se ve apoyado por los responsables que hacen las leyes, que diseñan los protocolos educativos y que diseñan los protocolos de atención sanitaria. Sabemos que el proceso de formación de la identidad se desarrolla gradualmente en la infancia y que va a depender de cuáles sean las características biológicas del niño, de las capacidades que se le potencien más o menos, de sus identificaciones más o menos significativas y más o menos efímeras, que de los patrones defensivos que va utilizando con más frecuencia y de los roles que se le vayan atribuyendo. De todo esto va a depender cómo se encuentre en el momento de la llegada a la pubertad. Entonces voy a decir algo de Erikson, porque merece la pena releer a Erikson, si no queremos caer en la mala costumbre de declarar obsoletos a los que en realidad son clásicos, y muy a tener en cuenta en este momento. Erikson, ya sabéis, ¿no? El psicoanalista de niños y adolescentes que distinguió una serie de etapas en el ciclo vital, etcétera, ¿no? Y en el desarrollo psicosocial de los seres humanos. Él explica con mucha claridad que la adolescencia es una época difícil para cualquiera, que no se puede considerar una patología, sino una crisis de crecimiento, una época de confusión y experimentación con respecto a la identidad y cómo navegar por el camino de la vida, en realidad como una segunda versión del juego en la infancia, y que el adolescente ahora se asoma al mundo exterior pues con ganas de explorar, de ponerse a prueba en diferentes ámbitos con todas las ansiedades correspondientes. Y la confusión de identidad en la adolescencia, dice Erikson, no es una entidad diagnóstica, sino un fenómeno que se puede manifestar cuando el adolescente se ve expuesto a requerimientos inasumibles en aquel momento para él. Y cito a Erikson, dice: este periodo puede verse como una moratoria psicosocial, un concepto bonito, moratoria psicosocial, durante la cual el adolescente, mediante una experimentación libre con los roles, puede ir encontrando un nicho en algún sector de la sociedad hasta encontrar algo que le parezca que le encaja para él, que es solo para él. Una moratoria, que como su nombre indica, quiere decir un periodo de demora que se ofrece a alguien que aún no está preparado para asumir una obligación y no se le puede forzar si necesita más tiempo. No todos necesitan el mismo tiempo de moratoria. Es especialmente más largo, dice Erikson, una interesante observación, en personas muy dotadas, dice, para lo bueno y para lo malo. La culminación de esta exploración será el acabar con una visión más coherente de uno mismo. Pero ahora quería citar a alguien que ha sido mi maestro personal, no histórico, sino personal, que es Luis Feducci. No sé si os suena a vosotros Luis Feducci, que es un especialista en adolescentes que hemos tenido el gusto de poder disfrutar de su aprendizaje en Barcelona, aunque él era madrileño, pero se trasladó a Barcelona y allí se instaló y nos beneficiamos nosotros. De Madrid, sí. Sí, él era madrileño. Entonces, Luis Feducci, cuando hablaba de la libertad de dudar, y aquí os he puesto en las referencias porque os recomiendo muchísimo que
donde pone Luis Feducci, La libertad de dudar, veréis que dice la transmisión del pensamiento de Luis Feducci. Podéis buscar en SEPIGNA, conocéis la red de SEPIGNA, la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia de Niños y Adolescentes. Allí podéis ver gratuitamente este libro donde hemos escrito varios de los que hemos colaborado con él y que se ha titulado La libertad de dudar, precisamente, ¿no? Y dice cómo aprender a detenernos, por ejemplo, como él recomendaba cuando estabas con un adolescente, detenernos y dar al adolescente el tiempo que necesita para transitar esta etapa con sus idas y venidas. Aquí podéis ver cosas que aprendimos de él, en esto que encontraréis aquí en las referencias. Por ejemplo, cómo ayudar a ver al adolescente qué transgresiones son necesarias y están a favor de su crecimiento, de las que comprometen su desarrollo y le ponen en riesgo de sabotear su propio futuro, ¿no? Él trabajó muchos años como supervisor en los equipos de justicia juvenil de profesionales que trabajan con adolescentes que van obligados a una psicoterapia por una medida judicial, es decir, que empiezan en las peores condiciones, podríamos decir, para hacer una psicoterapia. Y el punto de partida no era fácil, pero él venía a decir cómo en estos casos se trataba de poder transformar esta obligatoriedad en interés por el propio mundo interno, para lo cual sí que se va a requerir mucho tacto y mucha artesanía y traje a medida, como decía él, ¿no? Con Luis no tuvimos ocasión de hablar de los temas estos de identidad de género, porque él murió en 2021 y esto todavía no se había extendido de esta manera, pero me empezó a provocar mucho desconcierto y sufrimiento en el entorno familiar, y nos obligó a los profesionales de la asistencia psicológica a ponernos al día, porque nos hemos tenido que poner al día en los últimos 2 o 3 años. Y lo que él decía era cómo ofrecer intervenciones asistenciales reflexivas y contenedoras cuando llegan aquellos casos en los que predomina el fracaso de la contención familiar y social y la falta de respeto mutuo, que es como suelen llegarnos estos casos. También recomiendo otro libro que se ha hecho sobre él, que se llama Fuga, Ruta y Viaje, que lo tenéis aquí en las referencias. Bueno, entonces, volviendo al desarrollo, a la cuestión del desarrollo de la identidad en esta fase crucial de la adolescencia, es evidente que depende mucho de las interacciones sociales y que la experiencia de aislamiento y soledad es especialmente dolorosa para un adolescente que está buscando su lugar en el mundo, ¿no? Los casos que vamos teniendo la oportunidad de compartir en el seminario hasta ahora nos muestran el sufrimiento de niños TEA, de trastorno de espectro autista, cuando han de afrontar la pubertad, de adolescentes de altas capacidades y Asperger's, cuando han sido objeto muchas veces de bullying y de acoso en el entorno escolar, de niñas con historial de abuso o trauma sexual, fobias sociales, depresiones, trastornos alimentarios, etc. Todo lo que suele incluirse en el cajón de la comorbilidad de la disforia de género. Y que los que practican el enfoque de la terapia afirmativa tienden a minimizar, porque prestar atención a estas complejidades les parece equivalente a patologizar. Si se nos están haciendo evidentes las necesidades de atención a la salud mental de los adolescentes con este panorama, ¿de dónde viene que se haya convertido en hegemónico el modelo de la terapia afirmativa en nuestro entorno profesional, en los protocolos, ya como he dicho antes, de toda clase de protocolos? Entonces voy a hablaros ya para la última parte, sería el panorama actual, digo, brotes verdes, es decir, en las conferencias anteriores que os di aquí, que está en el canal de YouTube, ya hablé de todo el caso de Keirabel, del JITS, ¿no? Todo esto no hace falta que ahora lo repita. Cuando, a partir de que Keirabel fue una joven británica que acudió a los tribunales para demandar al servicio JITS porque se consideraba perjudicada porque cuando se había presentado a los 16 años planteando su disforia de género, yo podría decir ahora, confundida con una identidad efímera propia de la adolescencia, había salido de allí hormonada, mastectomizada, con voz de hombre y muy enfadada. Y entonces fue el primer caso de transición del que tuvimos noticia y tuvo consecuencias a la larga muy beneficiosas para todos. El National Health Service se encargó
al comité de expertos independiente presidido por la doctora Cass, que hicieron un informe sobre el funcionamiento del JITS y se vio que había cifras muy preocupantes, ya os lo he explicado, así que no me voy a repetir. El resultado de este informe ha sido la clausura del servicio JITS el año pasado. La causa fundamental, como señalaba el informe Cass, se centraba en que nunca terminó de establecerse claramente si la incongruencia de género detectada en muchos jóvenes era un fenómeno inherente e inmutable para el que la mejor respuesta era un tratamiento de transición o si eran, en algunos casos, posibles respuestas más fluidas y temporales ante una serie de factores psicológicos, sociales o de desarrollo. Os he puesto también aquí en las referencias la referencia al libro que escribió Hannah Barnes, Time to Think, o sea, el tiempo para pensar, la historia interna del colapso del servicio de la Tavistock, donde dice que ella entrevistó a muchos profesionales para hacer este informe, esta Hannah Barnes, y eran profesionales de la salud mental y estaban volcados en atender a aquellos menores. Dice, pero es verdad que el miedo a recibir críticas era mucho mayor y temían ser acusados de transfobos por asociaciones, diríamos, de familias transactivistas tipo mermaids, que es sirenas en inglés, que si no accedían rápidamente al tratamiento hormonal y quirúrgico, siempre estaba con el temor al suicidio si no se accedía a la demanda urgente. Como podéis imaginar, el proceso en Inglaterra no fue fácil, requirió el valor de ahora os digo una palabra en inglés, whistleblower. ¿Sabéis lo que quiere decir whistleblower? Whistle, pito, el pito del árbitro, no el pito en ese sentido. El silbato, exacto. Silbato, el que sopla el silbato. Bueno, entonces esto del whistleblower fue desde que hubo las revelaciones aquellas del Edward Snowden y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ¿no? Que ahora está medio encarcelado, bueno, encarcelado del todo y pendiente de ir a Estados Unidos. Bueno, el concepto este del whistleblowing se refiere a estos que significa los que dan la alerta, que ahora se consideran como héroes, ¿no? Estos que están dentro de una organización o de una institución y dan la alerta de que algo está funcionando muy mal, que se están haciendo cosas que no puede ser, ¿no? Y entonces son alertadores, podríamos traducirlos, ¿no? Y entonces son los que se atreven a comunicar cualquier tipo de infracción y piensan que merece la pena a pesar del miedo a ser descubiertos y a los posibles cambios en su situación personal. Bueno, en el caso de lo de Inglaterra, de la Tavistock, el psicoanalista David Bell, que se llama igual que Keira Bell, pero no son parientes, que era un psicoanalista de la Sociedad Británica, Británica de Psicoanálisis, se atrevió a dar voz a los profesionales que estaban disconformes con lo que estaba pasando. Y él, cuando es muy modesto y cuando se le dice que fue muy valiente, él contesta que lo hizo porque ya estaba a punto de jubilarse y no tenía tanto miedo de las consecuencias en su contra, de ir contracorriente cuando estás depende ahí tu contrato, tu sueldo o que te echen de donde estás trabajando, ¿no? Entonces, por lo tanto, últimamente, pues tengo que comunicaros, si yo estaba haciendo esta presentación, estaba preparando esta presentación y resulta que ha habido 3 fenómenos de whistleblowing recientes, pero cuando digo recientes quiero decir de este mes. No, este mes, sí, estamos en marzo todavía. Sí, exacto, este mes. Es verdad, es que me parece mentira que haya coincidido tantas cosas en este mes. Bueno, pues voy a referirme a casos de whistleblowing que están apareciendo ahora. Y entonces, un caso en Estados Unidos, otro caso en Barcelona y el último ya en Inglaterra, que ya es para felicitarnos. Es el caso del Wikileaks de una cosa que se llama, lo veréis en las referencias, la WPATH, que quiere decir la World Professional Association of Transgender Health. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una asociación que fue creada en 1979 con el nombre de
que no te lleva este nombre, se llamaba Asociación Internacional de la Disforia de Género Harry Benjamin, no me voy a meter ahora a explicaros quién era Harry Benjamin, pero que cambió en 2007 de nombre para tener este nombre como que ya no se identifica con una sola persona, sino que se identifica como si fuera la referencia mundial sobre el tema, ¿no? Entonces, esta cuenta con unos casi 2.000 miembros, de los cuales 3/4 partes viven en Estados Unidos y el resto están esparcidos por el mundo, pero sobre todo anglosajón. Se presenta como una organización para la formación interdisciplinar de profesionales consagrados a la salud transgénero. Es decir, que la gente cita a esta organización como si fuera la referencia, como el Papa de Roma, pues el Vaticano, digamos, ¿no? Entonces, y desde 1979 van publicando lo que denominan Standards of Care, o sea, como estándares de cuidado, ¿no? De cómo hay que cuidar, que articulan, dicen ellos, el consenso profesional sobre la mejor manera de ayudar a las personas que presentan disforia de género. La primera versión de estos estándares de cuidado se publicó en 1979 y ha ido variando y publicándose diferentes versiones hasta la última, la 8ª, publicada en 2022. Se ha considerado que era la autoridad científica y médica global en medicina de género y sus Standards of Care han inspirado las guías, las políticas y las prácticas de gobiernos, asociaciones médicas, sistemas de salud pública y clínicas privadas en el mundo. Sin embargo, esta organización no es una organización solo de profesionales médicos, cirujanos y psicólogos. Muchos de sus miembros son activistas sin ninguna cualificación más que ser activistas. Y cada vez se está cuestionando más el consenso mundial sobre cómo hay que atender a este grupo de personas. Ellos promueven el tratamiento afirmativo de género a demanda para todo el que se autoidentifique como trans, y es un protocolo que incluye la supresión de la pubertad, las hormonas y la cirugía. No existe un acuerdo global sobre esta recomendación. La transición médica de niños está siendo objeto de polarización y controversia a nivel mundial. Para unos es un escándalo médico, para otros un tratamiento que salva vidas. En el JITS se había presionado en el JITS de Tavistock se había presionado a padres reticentes ante el abordaje afirmativo con hormonación y cirugía, diciendo, ¿usted qué prefiere, un hijo vivo o una hija muerta? Refiriéndose a la ideación suicida que pudiera plantear la hija. Este servicio, JITS de Tavistock, que ahora ya está desprestigiado tras el informe CAS y clausurado por el National Health Service, seguía los estándares de esta organización mundial. Pues bien, una vez más se ha producido un fenómeno de whistleblowing como el que encabezó David Bell en la Tavistock en su día, y esta vez ha sido en Estados Unidos, lo cual he de celebrar. El 4 de marzo pasado, esto es que no me puedo creer que me haya coincidido que yo tuviera la charla preparada y pasara esto el 4 de marzo, la organización esta, un think tank que se llama Environmental Progress, o sea, gente independiente, que han hecho un estudio, que lo han publicado con el nombre de los archivos WAT, experimentos hormonales y quirúrgicos pseudocientíficos con niños, adolescentes y jóvenes vulnerables, elaborado por una periodista de investigación con el apoyo de esta organización, donde lo que han hecho es un Wikileaks, o sea, han filtrado, esto será todo lo discutible que queráis, pero ahí está la filtración y no se está desmintiendo, textos de WhatsApps, paneles de discusión, documentos internos, etcétera, que se manejan en esta organización. Y se comentan casos con las debidas disimulos, o sea, precauciones para que no se reconozcan los nombres de los profesionales y de los pacientes. Y el panorama que se abre a la vista es muy inquietante. El fundador de este think tank, que se llama Michael Schellenberger, llega a decir en la introducción del informe, los archivos WAT revelan que la llamada medicina de género no es ciencia ni medicina. Aquí lo dejo.
vale la pena leerlo. Os he puesto, lo podéis leer, son 240 páginas, lo digo por si os interesa. Vemos médicos que reconocen ocultar que los menores firman consentimientos que no pueden entender. Se evidencia que hay tasas muy altas de trastorno mental en los pacientes, efectos secundarios irreversibles de los bloqueadores de la pubertad y las hormonas mucho peores de lo esperado, incluyendo cáncer. En fin, que el juramento hipocrático de los médicos de lo primero es no hacer daño no es tenido en cuenta en muchos casos. Cuando alguien expresa en estas conversaciones entre ellos su preocupación por estos efectos no deseados, siempre hay alguien le acusa de tener una actitud proteccionista y de estar ejerciendo de gatekeeping, o sea, como de portero, ¿no? Que no deja entrar innecesariamente. Este es una de las noticias de este mes de marzo. El 4 de marzo se presentaron estos archivos que sin duda van a tener consecuencias en el terreno de la asistencia sanitaria, o por lo menos van a plantear mucho debate sobre la asistencia sanitaria de menores con problemas de identidad de género y de identidad en general. Y el día 5 resulta que en la Autónoma de Barcelona, una profesora de Antropología de la Educación que es calificada de transfoba, no pudo impartir su clase habitual en la Autónoma porque un grupo de transactivistas difundió un vídeo unos días antes exigiendo su expulsión inmediata porque era una exponente máxima de la transfobia. ¿Qué la hace acreedora a esta persona, que se llama Silvia Carrasco, de este pseudodiagnóstico que ahora se está utilizando como insulto? Pues porque es otro ejemplo de whistleblower, es decir, desde una perspectiva feminista, ha escrito un libro muy interesante que también tenéis aquí en las referencias, donde recoge la información que le ha ido llegando sobre la penetración de la ideología transgenerista en las escuelas, la instrumentalización del profesorado y el impacto de los protocolos trans en las familias. Y en cuanto a la atención sanitaria, además es la que coordinó el estudio aquel sobre el informe Transit, que ya os hablé y que también os reproduzco aquí, el que decía lo de cambios de hombres adultos a niñas adolescentes, ¿recordáis? ¿No? Entonces, bien, ante la presencia de unos 50 activistas ante la puerta del aula en la Autónoma, está filmado, que ella iba a dar su clase ordinaria, que no tenía nada que ver con estos temas, que tenía que ver con la antropología de la educación. Y la universidad le avisó de que suspendiera su clase, que no fuera, alegando motivos de seguridad. Con lo cual, quiere decir que la Universidad Autónoma de Barcelona reconocía el peligro físico que aquel grupo suponía para la profesora y su alumnado, pero se abstenía de mostrar un apoyo claro a la docente. Me parece grave, ¿no? Entonces, es impresionante cómo ha llegado a nuestra universidad el contagio del movimiento woke. Si queréis, en el coloquio hablamos del movimiento woke, activo en los campus estadounidenses, que hace presión mediante acciones coercitivas, intimidaciones, falsas acusaciones, denuncias, censura, boicot, para impedir que la universidad sea el lugar de la investigación, del pensamiento, de la formación del espíritu crítico y el amor al debate. Menos mal que en algunos países europeos se están organizando, podríamos decir, grupos de resistencia para proteger a los niños y defender su derecho a construirse libremente lejos de presiones ideológicas. Y aquí también os menciono en las referencias, que por esto he tenido mucho interés en que tuvierais este papelito, que, por ejemplo, en Francia, en 2021, todo veis que es muy reciente, dos psicoanalistas, que son Céline Masson y Caroline Eliashev, autoras de un librito que se llama La fábrica de los niños transgénero, del 2022, han reunido un colectivo multidisciplinar compuesto por profesionales de la infancia, médicos, psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos, juristas, tal, y han creado una cosa que se llama, es un observatorio de los discursos ideológicos sobre el niño y el adolescente, que está disponible en online, que lo podéis buscar, y que lo han llamado Observatoire Petite Sirène, o sea, como una contraposición al Mermaids británico, y esto le llaman Petite Sirène, pues como la Mermaids en pequeño, o sea, para los niños, ¿no? Y es muy interesante, está lleno de información.
Entonces, en España, las familias afectadas por este problema también se han organizado en una agrupación que se llama Amanda, que se presenta como independiente, apartidista y laica, que se definen como de madres. Esto está más enfocado a madres y niñas, ¿no? Madres de niñas y adolescentes con disforia acelerada, con la que estamos colaborando por muchos profesionales de la psicología, y que animo a los que tengáis ganas de trabajar en este campo, porque muchas veces nos piden a quién podemos mandar a pacientes en Madrid, etc. Mantienen una web muy al día con información de lo que está pasando aquí y en el mundo sobre este tema. Bueno, conclusión. Ahora estamos viendo que los países que iniciaron estos abordajes que yo considero iatrogénicos del tratamiento de las oscilaciones identitarias de niños y adolescentes están revisando sus protocolos en materia de bloqueadores de la pubertad y hormonoterapia. Empiezan a comprender que la transidentidad, Céline Masson y Caroline Eliachev se preguntan, empiezan a comprender que la transidentidad es la manera moderna de expresar un profundo malestar de raíces múltiples, como lo fueron la toxicomanía en la década de los 70 y los trastornos del comportamiento alimentario en la década de 1990. Una psicoanalista estadounidense, Lisa Marchiano, dice que critica el protocolo afirmativo, se dirige a los médicos que lo utilizan y les dice, no podéis imaginar que podría ser un error, porque entonces tendríais que aceptar que habéis participado en algo realmente terrible. Y entonces, la última buena noticia que me ha llegado es que estaba yo a punto de acabar esta presentación y me llega la noticia de que el National Health Service británico acaba de anunciar públicamente que los menores trans ya no van a ser medicados con bloqueadores de la pubertad antes de los 18 años en Inglaterra. Y yo digo, es de sabios rectificar, y quiero felicitar desde aquí a David Bell y a todos los profesionales que no se pusieron de perfil en esta cuestión. Yo os he incluido al final de las referencias del vídeo para hacernos un poco también de autocelebración. Las referencias del vídeo, del link del vídeo de la jornada de reflexión que nosotros montamos en Barcelona el 23 de octubre de 2021, que está colgado en la web del Colegio de Psicólogos, aunque el Colegio de Psicólogos se ha puesto de perfil, y esto ya lo podemos explicar en otro momento, en la que David Bell participó online con una entrevista que podéis ver con subtítulos en español, es decir, que estas 4 horas son en español y el David Bell está con subtítulos. Entonces, el precedente de cómo su persistencia y la de sus colegas en reclamar que el National Health Service rectificara su error, al final ha dado resultados, nos anima a persistir en nuestro empeño por conseguir algo parecido en nuestro país, sin desanimarnos ni perder la esperanza.